Estamos hoy en el laboratorio 10. Hablamos con el doctor Ricardo Díez, precisamente de diabetes. Bienvenido, doctor. Bueno, un gusto que ustedes estén acá en nuestra casa, digamos. Y bueno, sí, cómo no, con mucho gusto podremos conversar de este tema que tanto importa a todos nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los primeros síntomas de la diabetes, doctor? Sí, antes que eso te quiero citar un poquito, Analia, lo que es la diabetes en el Uruguay. Estamos hablando de una enfermedad compleja, cuando nosotros decimos multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que de muchas causas, de las cuales algunas todavía están investigándose, que afecta a una amplia población, niños y adultos, estrictamente vinculada a los hábitos culturales y de alimentación, en el cual el tema central de la diabetes es la distorsión o la elevación anormal del azúcar en la sangre. ¿Qué significa? Que el organismo, por una razón en la cual no puede manejar el azúcar en la sangre, se eleva en forma anormal, en forma patológica, y aparte de eso se acompaña también de elevación de otros elementos en la sangre que pueden también ser muy dañinos. Por lo cual es una enfermedad que diríamos está en aumento en nuestro país. Como te decía, estrictamente ligada y vinculada a hábitos culturales, en el cual, bajo mi opinión, la obesidad, el sedentarismo y la mala alimentación están en el eje de esta enfermedad que digamos, no está controlada adecuadamente por una serie de razones, en el cual el inicio sintomático es muy interesante de ver cómo se produce, cuándo se produce y qué es lo que aparece. Debemos decir que, por ejemplo, para dar una idea, en Paysandú tenemos cerca de 8.000 diabéticos. La diabetes en el Uruguay tiene una incidencia aproximada de un 7,2%, según las últimas estadísticas, si bien esto no está totalmente analizado muy recientemente. Esto implica que para nuestro país estaríamos hablando de por lo menos 280 o 300.000 diabéticos en la totalidad del país. Pero aparte de ese número de diabetes, también hay que incluir otros estados prediabéticos que nosotros técnicamente le llamamos que tienen resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir? Personas que están desarrollando mecanismos en los cuales la insulina, que es la principal hormona reguladora del azúcar en la sangre, no puede ejercer su acción en tejidos periféricos, llámese hígado, tejido graso, músculos, y al ser el proceso de la insulina mal, provoca que se vaya elevando el azúcar sin llegar a ser diabetes. Pero lo interesante de esto, que estos fenómenos de resistencia a la insulina son muchas veces lo que llamamos prediabetes y llevan a diabetes. Yendo un poco a tu pregunta, la diabetes clásica del adulto, nosotros tenemos diabetes tipo 1, que es la que siempre denominábamos en el niño o de inicio juvenil. Hoy en día se le conoce como autoinmune. La diabetes tipo 2 que decíamos del adulto. ¿Y por qué te digo decíamos? Porque en nuestro país, que tiene los más altos índices de obesidad y sobrepeso en los niños, nosotros tenemos dos niños de cada 10 y 14 años con sobrepeso y obesidad. Estadística que va en aumento. Y tenemos en nuestro país 3 de cada 5 adultos entre 50 y 75 años que tienen sobrepeso y obesidad. Con lo cual, lo que te decía, el fenómeno de sobrepeso en nuestro país, incluyendo ya la población pediátrica, niños y adultos jóvenes, ¿qué está pasando? Que aquel concepto que teníamos que diabetes tipo 1 era del niño con los fenómenos, con una causa totalmente distinta, autoinmune o viral, diabetes tipo 2 vinculada a la alimentación, al sedentario y a la dieta, están trasladándose al niño, con lo cual se está viendo que estos fenómenos se están mostrando también en la población pediátrica, con un elemento que es muy preocupante porque la diabetes tipo 2 del niño tiene un curso y una evolución más rápida y más agresiva que en el adulto. La fase sintomática la podemos dividir en 3 fases, en 3 periodos. Por un lado, asintomático. Hay que conocer que muchos de estos estados no dan síntomas, y dan síntomas cuando la persona, por ejemplo, va a un servicio de emergencia. Nosotros vemos muchas veces en las guardias que las
las personas van con un cuadro distinto a lo que puede ser una diabetes por una infección, lo más frecuente, y tienen 3 de azúcar y desconocían. ¿Qué pasa? Una diabetes oculta que se expresa frente a un estrés para el organismo que es un cuadro infeccioso. Y dato interesante, esa hiperglicemia que aparece ahí en ese momento y en la emergencia, en la internación, es un factor de riesgo de mortalidad. ¿Qué quiere decir? Que puede condicionar mayor riesgo de mortalidad en los pacientes. Primer caso. Segundo caso, la diabetes típica sintomática que te dice que la persona está orinando más, que se cansa, que tiene visión borrosa, que algún problema con las heridas, que tiene parestesia. ¿Qué quiere decir? Se le duermen los pies. O sea, ese cuadro sintomático que a veces nos hace pensar de que hay una diabetes en curso, un adelgazamiento que también mucha gente dice que notó un adelgazamiento rápido en los últimos 3 meses, más del 10% del peso corporal para 80 kilos, son más de 8 o 10 kilos para una persona. Este cuadro sintomático es el típico de la diabetes del adulto, digamos, en su forma de expresión. Mucho más para conocer sobre diabetes. En el próximo micro seguimos charlando con el doctor Ricardo Díez.